Los expertos dijeron que era imposible, impensable. El crimen organizado no trabaja de esa forma. Nunca podría pasar. Pero la evidencia demostraba que estaban equivocados. Durante años circularon rumores de que la cúpula del crimen organizado mantenía reuniones donde planeaban estrategias para propagar el virus de las drogas, el vicio y la corrupción. Al principio, las fuerzas de la ley rechazaron la absurda idea de unas Naciones Unidas del crimen. Creyeron que las diferencias culturales, las rivalidades, los celos y la competencia evitarían que los cabecillas de la droga formaran una alianza internacional. Las organizaciones criminales más fuertes fueron vistas siempre independientemente, como imperios soberanos, cada uno trabajando en un territorio específico. Actualmente el crimen organizado ha abarcado todas las regiones del globo. Sus zonas tradicionales de influencia han desbordado el poder de las fuerzas de la ley. Para hacerles un seguimiento han sido sistematizados los perfiles de los criminales y los grupos a los que pertenecen. Computer profiles have been established of the leading international syndicates. Históricamente, si se buscan las raíces de la mafia en Sicilia y en Italia, pueden ser halladas en la mezcla de diferentes culturas, la francesa, la fenicia, española. No ha habido un aparato de justicia consolidado global en la isla. La mafia rusa es un grupo extremadamente problemático para los cuerpos de la ley, y lo que la diferencia de las otras es que aquí hablamos de individuos extremadamente brillantes, que son expertos en sostener un rango de actividades ilegales, desde la inmigración ilegal al fraude, pasando por crímenes cometidos en Rusia y los que causan gran repercusión aquí en Estados Unidos. Su historia se remonta a 300 años atrás, pero solo durante la década de 1920 y de los años 30 fueron capaces de marcar y preparar el terreno para convertirse en las bandas modernas o la yakuza de la actualidad. Realmente la mafia americana, como la conocemos, nació en esas calles estruendosas, en las que crecieron chicos como Luciano, Lucchese, Genovese, en la que todos estaban en la misma burgata. Una burgata es como una banda o pandilla. Pablo Escobar, junto a los otros miembros del cártel de Medellín, eran capaces de formar y mantener el mercado de la cocaína del que surgieron. Ellos controlaban todo, desde la producción al transporte y distribución, así que llegó a convertirse en una poderosa sociedad, más que dos grupos independientes trabajando juntos. La relación entre esas organizaciones siempre ha sido de luchas sangrientas, alimentadas por la desconfianza y los odios culturales. Desde los años 30 ha habido mala sangre entre la mafia siciliana y la americana. Comenzó cuando Lucky Luciano y Tommy Lucchese eliminaron al don siciliano Joe Masseria. Las estrellas que surgían en el bajo mundo americano ordenaron dar un golpe al padrino Salvatore Maranzano. Su asesinato acabó con la competencia siciliana de décadas. A partir de esos días sangrientos en las calles de Brooklyn, la mafia siciliana ha odiado a sus rivales americanos. La mafia americana nunca confió en los sicilianos.
Temerosos de la competencia del imperio de la heroína siciliana, los señores de la droga de Colombia también sintieron aversión por la Cosa Nostra. Por turnos, muchos jefes del crimen esquivaron a los colombianos. ¿Quién podría hacer negocios con billonarios esnifando cocaína? De otro lado, las competiciones de los cabecillas en el hemisferio este, la mafia rusa y la yakuza, siempre se despreciaron mutuamente. Los gángsters japoneses sabían que no podían confiar en un jefe que no fuera nipón. Siempre hubo conocimiento de esta hostilidad mutua, y el ímpetu competitivo era más mortífero que las balas o las escuchas telefónicas ilegales en prevención de la alianza de organizaciones criminales. Pero esto no permanecería así mucho tiempo. Se pueden ver alianzas entre grupos de crimen organizado. Cada cual saca provecho de sus fortalezas, de su conocimiento y dominio de zonas particulares. Ellos han sido extremadamente inteligentes en el uso de sus sistemas informáticos a la hora de promover el comercio de drogas, en la transferencia de metálico alrededor de todo el mundo, en el lavado de dinero y en el uso de claves encriptadas en sus archivos frente a los cuales las fuerzas de la ley no pueden descifrar qué está ocurriendo. Ahora parece que está en curso una fusión entre las mafias del mundo. Si esto ocurre, el crimen organizado se convertirá en la empresa más grande y poderosa del planeta. Irónicamente, una iniciativa de las fuerzas de la ley dio pie para que se conformara la primera asociación de grupos criminales a nivel internacional. En 1987, más de 300 jefes de la mafia siciliana fueron sometidos a juicio por cargos que iban del asesinato al tráfico de heroína. Fue llamado el megajuicio. El gobierno inundó Palermo de fiscales preparados para emprender el juicio más largo en la historia de Italia. A los fiscales les fue suministrado todo el apoyo necesario para llevar a cabo el juicio de forma segura y eficiente. Una corte fortificada fue construida para proteger a los participantes. Tanques y fuerzas armadas rodearon el perímetro. Tenían cubículos blindados para los acusados, que además estaban custodiados por cientos de guardias. Se trataba de un tremendo dispositivo de seguridad para evitar que esos jefes de la mafia detenidos escupieran a las autoridades y les gritaran obscenidades. Ocurrió incluso que alguno de los acusados selló sus labios con grapas para demostrar que no traicionaría el código Omertá, o lo que es lo mismo, la ley del silencio. Durante siglos la ley del silencio ha protegido a la mafia siciliana. Pero en los años 80 la luz de la justicia y el coraje de un hombre traspasaron el hermetismo aparentemente inquebrantable. El juez Giovanni Falcone creyó en el poder de la ley. Creyó en que la verdad de la justicia podría iluminar las sombras de mentiras que protegía la Cosa Nostra. Falcone era un hombre de fe. No habló mucho al respecto. Era su fe en la justicia la que le motivaba, la que le daba fuerzas para seguir adelante. De los cientos de capos en juicio, Falcone tenía puesta su atención en Tito Riina, el padrino de la poderosa familia Corleone. Si Falcone lo derrotaba, daría un golpe funesto al corazón de toda la mafia. Pero Falcone se empeñó contra un criminal extremadamente astuto y despiadado, al que llamaban la Bestia. Perdone mi vocabulario, solo llegué al 5º grado, soy un pobre analfabeto. Riina no hablaba bien italiano, no hablaba otros idiomas que yo sepa, no había viajado fuera de Italia, de Sicilia, y tampoco hizo ningún esfuerzo para involucrarse o interesarse por asuntos internacionales diferentes al tráfico de narcóticos. Al mismo tiempo tenía una memoria extraordinaria. La gente dice que nunca se olvidó de ninguna ofensa ni de ningún favor. Él recompensaba a aquellos que le ayudaban y eliminaba a quienes le traicionaban. Es recordado entre sus amigos como una persona sumamente resistente y cruel, alguien no entregado a la violencia arbitraria y a la vez poseedor de la suspicacia, instinto y habilidad para eliminar a cualquiera que representara un peligro para él. El maxijuicio de 1987 fue una victoria enorme para la justicia. 300 capos fueron condenados. La nación estaba regocijada y Falcone era su héroe. Pero el objetivo principal había escapado. Condenado y sentenciado a cadena perpetua, Riina había desaparecido, dejando a sus subalternos listos para descargar su ira. Los miembros de la mafia estaban furiosos y se convirtieron en una especie de fiera herida tras conocer las condenas.
Estaban irritados con sus amigos en el poder y estaban decididos a hacerles pagar la afrenta. Al escarbar en el centro de este escabroso negocio, el juez Falcone pasó a ser un hombre fichado, el objetivo número 1 en la lista de la mafia. Estaba protegido por guardaespaldas y vehículos blindados. Vivía en un apartamento que parecía más un búnker. Su oficina tenía acceso únicamente a través de una serie de puertas con cámaras que registraban quién entraba. Pero él era más filósofo que fatalista. Creía que el enemigo estaba al acecho y a pesar de eso estaba decidido a cumplir su misión. Los guardaespaldas, las limusinas blindadas, la compañía de oficiales armados, todo resultó inútil contra la cólera de Tito Riina. Fue un día placentero de septiembre de 1992. Ese sábado había viajado a visitar a su esposa, que era magistrada en Palermo, y este sería uno de sus últimos viajes allí. Eso lo sabía perfectamente la mafia, que había planeado una estrategia para asesinarlo. Tenía gente en Roma que comunicaría por teléfono el momento en el que Falcone abandonaba su oficina. Habría alguien en el aeropuerto que anunciaría a la gente en Palermo a qué hora despegaría el avión y a qué hora tenía prevista su llegada. Había gente esperando fuera de la terminal para avisar del aterrizaje. A pocas millas de allí, un escuadrón de mafiosos colocó una enorme cantidad de explosivos en una tubería instalada bajo la carretera a modo de señal para que justo después fuera detonado un letal cargamento aún mayor. La explosión dejó sin vida al juez Falcone, a su esposa y a 3 de sus guardaespaldas. El asesinato demostró qué era la mafia. Animales guiados por un hombre que realmente era una bestia. El país deseó que la mafia fuera erradicada de Sicilia para siempre. La gente estaba hastiada de lo que estaba ocurriendo. Estaba hastiada de personas como Riina. Se había perdido aquella imagen tradicional de la mafia que ayudaba a la gente pobre y le resolvía sus problemas para después buscarlos cuando necesitaran que les devolvieran el favor. La mafia estaba siendo vista como una organización predadora cuyos únicos beneficiarios eran sus miembros y quizá alguno de sus colaboradores de alto nivel en el gobierno italiano. Cuando la Cosa Nostra se dio cuenta de que no gobernaba más en su propia tierra, Tito Riina y otros padrinos sicilianos empezaron a buscar nuevas oportunidades en otras zonas. Antes de morir, el juez Falcone advirtió que si los sicilianos no eran detenidos a tiempo, encabezarían la formación de una coalición internacional del crimen. Las palabras del juez no fueron tenidas en cuenta. En 1989, un traficante de drogas fue capturado en Miami durante una requisa de rutina a materiales de contrabando. La historia que contó provocó escalofríos a los miembros de la ley. Aparentemente, la profecía del juez Falcone se había cumplido. Diga su nombre para el registro. Giuseppe Cuffaro. ¿Dónde reside, señor Cuffaro? En Palermo, Sicilia. ¿Tiene conocimiento de la familia Corleone o de alguien llamado Tito Riina? Sí. Sí. Una simple palabra. Pero la verdad es que Cuffaro rompió el código de silencio. Trabajo para uno de los jefes de la familia Madonna. Su padrino y Tito Riina querían concertar un trato con los colombianos. Las preguntas inundaban las mentes de los agentes. ¿Habían tropezado con un miembro de la mafia dispuesto a hablar? Deseo total inmunidad. O quizá Cuffaro era solo un farsante, un criminal desesperado que aspiraba a una sentencia reducida. ¿Con qué cártel? Con el de Medellín. Al oeste de Colombia hay una provincia campesina de cría de ganado y fértiles zonas de cultivo. Aquí residen las plantaciones del cártel de Medellín. En los 80, gran parte de la cocaína que entró en Estados Unidos provenía de Medellín.
Cada año, las crecientes plantaciones de coca produjeron una gran riqueza al jefe del cártel, Pablo Escobar. No puedo imaginar en un solo ejemplo de una persona que haya acumulado una fortuna de tamaño similar a la de Pablo Escobar. Tenía mujeres, caballos, muebles de lujo en sus mansiones, tenía una colección de coches antiguos, tenía eso y más. Era un hombre al que le gustaba gastarse el dinero. Pablo Escobar tenía más riquezas de las que podría imaginar provenientes del imperio de la droga que había construido con la sangre y los huesos de otros. Pablo Escobar era un jefe de la mafia. Era un despiadado traficante de drogas que probablemente asesinó a más gente que cualquier traficante de drogas en la historia de Colombia. Era un homicida desalmado. Este hombre se alineó con el narcoterrorismo. Puso bombas en aviones, destruyó la Corte Suprema de Colombia, liquidó mucha gente. Pablo Escobar no era un héroe del pueblo, tenía manchadas las manos de sangre y en Colombia su nombre quedará registrado en los libros de historia. Un traficante de drogas puede ser despreciado, pero tristemente en la actualidad, un asesino billonario capo de las drogas como Escobar es apreciado por algunos y descrito como un hombre inteligente. La gente en Colombia lo quería, especialmente en el vecindario que él construyó, donde edificó hospitales, escuelas, campos de fútbol. Era visto como un héroe, un Robin Hood, si se quiere, pero no un traficante de drogas. Él es uno de los hombres de las 10, 20 o 30 personas del siglo XX que yo pueda decir que realmente marcó una diferencia. Claro, la gran mayoría de las cosas que hizo fueron muy desafortunadas para Colombia y para el mundo. Pero fue el arquitecto de la industria de la cocaína tal y como la conocemos hoy. A finales de los 80, el ascenso a la fama y la fortuna de Escobar empezaron a declinar. El jefe del cártel de Medellín era un hombre buscado, perseguido por la justicia colombiana. El agente especial estadounidense Ramiro Escudero pasó 12 años investigando el tráfico de droga y el blanqueo de dinero para la división del FBI con sede en Los Ángeles. Éramos un gobierno consciente de su poder y tratábamos de apoyar a Colombia en su captura o extradición a Estados Unidos. ¿Conoce el paradero de Pablo Escobar? No. ¿El señor Escobar participó en el trato entre la mafia siciliana y la del cártel de Medellín que usted mencionó? No, fue solo Johnny Galatolo, mi jefe, y un representante de la familia Escobar. ¿Dónde tuvo lugar la reunión? Aruba. Una isla de Venezuela, Aruba, cuya riqueza proviene de sus playas y las poco vigiladas cuentas bancarias que encajan con el estilo de vida de la isla. Aruba es centro del blanqueo de dinero para los capos del mundo. A finales de los 80, la mafia siciliana era la principal terrateniente de la isla. ¿Estaba usted presente en la reunión? Claro que sí, yo iba donde iba Johnny. ¿Qué tipo de servicio prestaba usted? Me ocupaba de respaldarlo, de estar pendiente de que todo fuera bien. Mantenía los ojos y los oídos despiertos. No conocíamos a este colombiano. Johnny estaba asustado de que fuera un capo de la coca. En el fondo, la familia deseaba que las conversaciones fracasaran y quería que Johnny estuviera a cargo de ellas. Así que el primer día Johnny estaba un poco nervioso. Ya sabe, yo también lo estaba. Nadie quería decepcionar a Tito Rina. Displace Tito Rina. Aponte tenía su propio jet. Parecía ser buena persona. Realmente sabía disfrutar de la vida. Desde el comienzo, él y Johnny tendrían que entenderse el uno con el otro. ¿En qué parte de la isla se encontraron para acordar los términos de la alianza? En todas partes. Estuvieron pescando, navegando en la playa. Todo el tiempo hablaban de negocios. Yo lo pasé realmente bien en Aruba. La alianza Cúfaro. Bueno, Johnny dijo que Aponte iba por buen camino. Dijo que iba a ser muy rentable.
Nuestra heroína a cambio de su coca. De esa manera los colombianos podrían mover su heroína mientras nosotros podríamos mover su coca en Europa, donde contábamos con las redes, donde llevábamos la delantera. El trato que los sicilianos le estaban ofreciendo a los colombianos era tan bueno que no podían rechazarlo. La heroína tenía un mercado de mayor valor que el de la cocaína y los colombianos tenían coca de sobra. Además, los costes de distribución en Europa eran mayores que los de producción de la droga. Juntando sus recursos, controlarían el comercio en 2 continentes. Aponte no dudaba que el cártel estuviera de acuerdo, que fuera el momento adecuado. Como dijo Johnny, el trato se había cerrado tras una buena negociación. Todo lo que se requería era cooperación. Entonces Aponte fue quien sugirió que usáramos el Gran John para transportar la droga. ¿Quién es el Gran John? No es quién, es qué. Un barco, un carguero. En Aruba embarcamos 1 tonelada de coca. Pudimos haber puesto 500 toneladas, pero Aponte dijo que esta era solo una prueba. El Gran John partió hacia Sicilia. La flota descargaría en un pueblo pesquero de la costa oeste. Yo tenía la orden de llamar a Aponte tan pronto lo divisara. Estuve en ese sitio apestoso durante 2 semanas y realmente el Gran John llegó sin problemas. ¿Qué pasó entonces? Descargamos la cocaína y en su lugar pusimos la heroína para los colombianos. ¿Dónde descargaron el cargamento de droga? Solo sé que fue en algún punto de Estados Unidos. Otros barcos repitieron la operación. En poco tiempo Europa estuvo cubierta de cocaína colombiana comercializada por los sicilianos y Estados Unidos de heroína siciliana que fluía a través de las redes de distribución de los colombianos. La primera alianza entre 2 de las mayores organizaciones del crimen estalló en una marea de dinero. Para limpiar los billones de dólares provenientes del narcotráfico, ambos miraron hacia el nuevo miembro del Club del Crimen Internacional, la mafia rusa. La caída del telón de acero trajo anarquía y caos a la economía rusa. Con el gran hermano muerto y enterrado, la madre Rusia era vulnerable a criminales despiadados con grandes ambiciones. En diciembre de 1991, el mismo mes en el que la hoz y el martillo se desplomaron del Kremlin, un numeroso grupo de líderes de la mafia se encontraron en Dacha, a las afueras de Moscú. Tenían muchas reuniones, las había tenido en el pasado. Esta era una de sus formas de organizar su funcionamiento o la forma de adaptar los estamentos al mando del crimen en la antigua Unión Soviética y poner en su agenda el orden de prioridades de lo que habría que hacer en el nuevo orden social que les rodeaba. Todo estaba a la venta, todo tenía un precio. En este clima de corrupción y anarquía, la mafia rusa se infiltró en corporaciones, bancos y agencias del gobierno. Estableció un sistema de comercio similar al del mercado negro y organizó métodos de lavado de dinero. Los mejores clientes de los capos rusos eran los cárteles colombianos. Abarrotados con los millones provenientes de su alianza con los sicilianos, los reyes de la cocaína se entregaron a enormes juergas. Los colombianos codiciaban un avance en tecnología y armas de última generación. Actuando como mediadora, la mafia rusa vendió a los colombianos radares de gran precisión, munición, armamento e incluso helicópteros de combate. Las fuerzas de la ley estadounidenses no tenían el poder suficiente para obstaculizar muchas de las operaciones, pero una de las maniobras descubiertas parecía una aventura de James Bond. Los protagonistas eran el dueño de un club llamado Tarzán, un agente encubierto llamado Sasha y el comandante de un submarino soviético. Algunos llamaron a la operación 20.000 kilos bajo el mar. Se movía silencioso en la profundidad. Llevaba 100 toneladas de droga en un solo viaje. No se necesita un genio criminal para planear una estrategia, pero sí se requería la unión de poderes de organizaciones criminales para que se llevara a cabo con éxito. El proyecto salió a la superficie en la división de Miami de la DEA. A comienzos de los 90, Miami era el punto de encuentro del bajo mundo. Los gángsters de alta categoría, desde el trío chino del sudeste asiático hasta las agrupaciones del Caribe y las familias de la mafia de Nueva York, tenían un campo de operaciones en Miami. Pero la mayor migración de criminales provenía de Rusia. El flujo de los capos rusos a Miami fue tan grande que los oficiales del FBI local, la DEA y los servicios de inmigración celebraban reuniones informales en el llamado Pequeño Salón Odessa. Allí trataban de ordenar la información disponible en medio de una avalancha de rumores, pistas y claves, en medio de la confusión producida por los nombres que ni siquiera sabían pronunciar. Uno de los que memorizarían rápidamente fue Vyacheslav Ivankov.
La primera vez que escuché hablar de Ivankov fue cuando estaba hablando con las autoridades rusas y le pedí que me ayudaran a identificar a los criminales más poderosos en Estados Unidos provenientes de Rusia. Ellos me suministraron el nombre de Ivankov. Cuando comencé a ver a Ivankov, él andaba de un sitio para otro. Estaba en Nueva York, en Boston, en Denver, en Los Ángeles, en Miami, en San Francisco. Y podía viajar a Rusia para encontrarse con otros criminales. Si me preguntas si era el mayor representante de la mafia rusa en Estados Unidos, yo diría que sí. No hay lugar a dudas, ni para mí ni para las autoridades rusas. Debe tratar de entender que la reputación de Ivankov era aún mayor que la que tenía en Estados Unidos. Ivankov comenzó su ascenso a las esferas más altas del crimen soviético mientras estaba encarcelado en el brutal Gulag siberiano. Admirado por otros reclusos de la prisión, a Ivankov le fue otorgado el estatus de ladrón en ley, una posición que gozaba una pequeña élite de criminales caracterizados por su poder, su carisma y su crueldad. En 1991, Ivankov fue puesto en libertad. El ministro del Interior ruso informó al FBI que Ivankov había salido rumbo a América. Su misión, tomar el control y organizar las actividades criminales rusas en Estados Unidos. La base de operaciones de Ivankov era la playa Brighton de la ciudad de Nueva York. Brighton es conocida por ser el centro de la emigración del crimen organizado soviético. En 1992, Ivankov estaba bajo constante vigilancia. El FBI centró sus movimientos en las principales ciudades del mundo. No fue una sorpresa encontrar el rastro de Ivankov en Miami. Fue en ese momento cuando un nombre empezó a aparecer con frecuencia: Tarzán. Era el apodo de un inmigrante ruso que se estableció en Brighton Beach a finales de los años 80. Leonard Feinberg estudió odontología. Era conocido como alguien amistoso y divertido, pero al cumplir los 30 años, Feinberg comenzó a cambiar. Empezó a vestirse como un gángster, a hablar como tal, y frecuentemente hacía expreso su deseo de convertirse en un ladrón en ley, como su ídolo Ivankov. En 1990, Tarzán dejó Brighton. Le dijo a sus amigos que iba a hacer negocios en Miami. Para los federales de Miami, Tarzán sonaba solo como otro perdedor que soñaba con su gran momento. Entonces supieron que Tarzán estaba involucrado de alguna forma con la venta de helicópteros soviéticos. Para determinar si los rumores del aspirante a capo ruso eran ciertos, decidieron poner a prueba la viabilidad de una operación encubierta. Un agente de la DEA que hablaba fluidamente en ruso fue asignado a esta misión. Tarzán tenía un club nocturno llamado Porky's. Él era una de las personas a quien acudían los rusos para conseguir chicas o drogas en poco tiempo. Fue entonces cuando empezamos a sospechar sobre su relación y el equipamiento militar soviético, y ahí es cuando entró en acción. Como Tarzán, yo nací en Ucrania y también había vivido en Brighton Beach. El club de Tarzán estaba localizado en un distrito peligroso, cerca del aeropuerto. La estrategia inicial era contactar con él y determinar si era posible hablar con el sospechoso. El pretexto era presentar a Sasha como un inmigrante buscando trabajo. Porky's era una pocilga. No me podía imaginar cómo el dueño de este garito podía estar negociando lo que nosotros sospechábamos. Un informante de la policía en quien confiaba Tarzán estaba en el lugar. Se presentaron. Al principio, Tarzán sospechaba hasta que supo que Sasha había nacido en Ucrania y que había vivido en su antiguo vecindario. Tarzán había mordido el anzuelo. La operación estaba en marcha. Tarzán no tenía grandes crímenes en su currículum. Solo cargos por comportamiento obsceno en público y actos violentos, pero poco más que eso. Así se hizo más grande de lo que inicialmente creímos. La misión de Sasha era convertirse en el mejor amigo de Tarzán. Para hablar como él hablaba, para aprender lo que él sabía, se requería que Sasha se vistiera como él, hablara como él y actuara como él. Sasha, deberíamos hacer negocios juntos. Dos personas del antiguo vecindario. ¿Qué podría ser mejor? Seguro. ¿Pero de qué estás hablando?
Quiero que abramos otro club nocturno como este. ¿Qué? ¿Porky's 2? Podría ser. Oye, no me gusta mucho, pero podría ser un buen gancho y no hay mejor negocio para el lavado de dinero que un club. El lavado de dinero no era de lo que Sasha quería información, pero sabía que tarde o temprano Tarzán no podría resistirse a hablar sobre el gran trato. ¿Hay algo más? Parece que los clubs nocturnos no te interesan. Tengo algo grande, enorme. Yo negocio con limusinas blindadas y helicópteros. Bueno, están buscando... Escúchalo bien, quieren conseguir un submarino. ¿Un submarino? Sí, un submarino militar soviético, con una tripulación de 25 personas. Quieren transportar drogas a lo largo de la costa oeste. ¿Y esos tíos tienen dinero? ¿Que si tienen dinero? Estos tíos tienen suficiente dinero para comprar toda la armada. Se trata de los colombianos. Se ordenó la vigilancia de las calles. Un submarino para el tráfico de droga vendido por un personaje como Tarzán parecía demasiado fantástico para creerlo, pero los federales no tenían muchas alternativas. El contacto de Tarzán con los colombianos era Juan Almeida. Los colombianos pagaron los viajes de Tarzán a Rusia con sacos de dinero que salían de las manos de Almeida. Tarzán estaba en la cresta. Las juergas en Porky's se dispararon. Volvió de su viaje con instantáneas de submarinos a la venta y alardeando de sus contactos con la mafia rusa. Pero después de unos meses, Tarzán parecía que aún estaba lejos de encontrar un submarino. Los investigadores empezaron a preguntarse si lo referente al trato era una estafa. Los agentes siguieron buscando pistas. Le dije a Tarzán que tendríamos que parecer expertos para poder hacer el trato con los colombianos. Le dije que desde que fui parte de la Marina tenía contactos que podían aconsejarnos sobre asuntos técnicos. Me convertí en el asesor en submarinos de Tarzán. Él vendría de Rusia con fotos de submarinos y preguntas y todo eso. Básicamente tuve que encargarme de ello, lo cual era bastante fácil de hacer partiendo de la base de que él tenía escasos conocimientos sobre tecnología militar. Nunca creí que el trato se llevara a cabo, pero alguien como Tarzán lo intentó. Puso su empeño en un submarino diésel clase Tango. Cuando Tarzán me lo dijo, los rusos querían comerciar con sus submarinos porque el ejército estaba en quiebra. Básicamente eso fue lo que pasó. Logramos que una agencia civil en Rusia lo comprara como excedente y que aprobara su venta para investigación oceanográfica. También encontró 25 marineros para la tripulación y un almirante que pensaba que transportar cocaína en un submarino era mejor que permanecer en el paro. En Rusia había tenido lugar la reunión final. El submarino estaba esperando en el muelle. Con el almirante esperando, Tarzán puso su toque final. Esta máquina es toda un número uno en Rusia. Pero el inglés del almirante era limitado y los colombianos solo admitían hablar en castellano. Así que Tarzán le traducía a Almeida, quien a su vez le traducía a los colombianos. Partiendo de la idea de que ninguno sabía la diferencia entre un periscopio y un lanzatorpedos, la comunicación sería complicada. Una máquina con zona muy grande para el almacenamiento. Bueno, para la cocaína. Muy buena. Entonces surgió un problema y los colombianos se alarmaron. Pero hay un pequeño problema. Porque la máquina aún no está en condiciones de sumergirse. No. No es que no pueda. Es que tienen que remolcarla. Esperen, no se vayan. Tengo una explicación, una buena explicación. Regresen, por favor, regresen. Con o sin explicaciones, los colombianos no iban a comprar ese submarino soviético sabiendo que era imposible que no llamara la atención remolcarlo hasta Colombia. De la evidencia obtenida por la operación encubierta, Tarzán fue acusado por estafa. Tarzán se convirtió en pieza clave del proceso y está en el programa de protección de testigos. ¿Alguna vez contactó con él de nuevo? No, en absoluto.
Los colombianos habían desistido en este caso, pero el intento de usar un submarino para el tráfico de droga era un aviso que advertía a las fuerzas de la ley del alcance de lo que podría pasar si las mafias internacionales aunaban esfuerzos. De momento no se tiene conocimiento de que un submarino soviético haya sido empleado para el contrabando de drogas, pero el éxito de la alianza entre sicilianos, colombianos y mafia rusa tuvo lugar gracias a una cadena criminal que abarcó varios continentes. El enlace final se formó cuando la mafia americana se unió a la temible yakuza de Japón. Nueva York era el puerto de entrada para la mayoría de los inmigrantes europeos y llegó a ser el escenario en el que surgieron algunos de los miembros más notorios del crimen organizado. Al Capone, Luke Luciano, Meyer Lansky, todos provenían de familias que emigraron y se establecieron en un área de 5 puntos, un gueto abarrotado con una larga historia de acontecimientos protagonizados por los irlandeses, los judíos y los italianos. Fue en este amasijo cultural donde los gángsters unieron fuerzas a comienzos de los años 30, 5 grupos criminales o familias a los que despectivamente se denominaba la gentuza. Realmente la mafia americana moderna nació en las calles, en los grupos de chicos que, como Luciano, Lucchesi, Frank Casello y Vita Genovese, eran chicos que pensaban de forma diferente. Eran listos, inteligentes. No eran cultos en el sentido académico, pero entendían los negocios. Entendían los mercados, tenían todos los talentos necesarios para llegar a ser grandes comerciantes, pero por razones que no entendemos todavía, tomaron la dirección contraria. El primer gran golpe vino con la venta de alcohol durante los 20 años al iniciarse el comercio de licor de contrabando, que llenó las arcas de la mafia americana. Pronto vendrían las disputas entre las familias de la mafia y los inmigrantes italianos de los barrios bajos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mafia expandió sus operaciones, desviando fondos con inversiones en Las Vegas y Cuba y haciendo del crimen a sueldo y del narcotráfico una mina de oro. En todo el país se sobornaban a políticos y policías, lo que hacía que su campo de acción fuera cada vez mayor y más incontrolable. Hoy el padrino de la mafia, John Gotti, está en la cárcel y la vieja generación de los llamados Don se ha retirado y toman clases de golf. Sus sucesores son más temerarios, estúpidos e inexpertos. Buenas noticias, como explica el exagente del FBI, Gilles Bonavolonta. Los nuevos líderes, los líderes de hoy, los de segunda y tercera clase, como los llamo yo, no están formados por el honor o el respeto a la familia. Ellos están educados por la economía, por el dinero, por la avaricia. La ambición y la riqueza son factores más débiles que el honor y el respeto a la familia. Así que todo lo que podemos encontrar hoy es un jefe de la mafia mucho menos confiable. ¿Alguna vez vio esos archivos? Usted sabe que el Neandertal original o la famosa Lucy, o lo que sea, hacen referencia a la primera versión del ser humano actual. Pues bien, con el paso del tiempo se vuelve más inteligente, el cerebro es más grande y llega a erguirse. Luego se convierte en el Homo sapiens vestido con traje de ejecutivo. En el caso de la mafia, la evolución va hacia atrás. En los 80 la mafia americana fue vista como el pariente pobre de las organizaciones delictivas internacionales. Recientemente han sido halladas evidencias inquietantes de que la mafia está renaciendo gracias a la alianza con los criminales de Oriente. Comenzaron como guerreros, protegiendo los intereses de los señores feudales. En el siglo XVI llegaron a ser nobles protectores, peleando por los derechos del pueblo. Cuando ese rol incrementó su poder, se convirtió en corrupción. Hoy la Yakuza es una de las más ricas y poderosas organizaciones internacionales, pero también la más corrupta. En los años 60 se establecieron en uno de los accesos al bajo mundo americano. Fue en el paraíso tropical de Hawái, donde los capos de Oriente se encontraron con sus colegas de Occidente. Los miembros de la Yakuza a menudo estuvieron al servicio de los mafiosos americanos cuando los japoneses trabajaban como ayudantes de cocina en los restaurantes de Hawái. Pero los nipones son gente paciente. 3 décadas después, la inversión de la Yakuza en negocios americanos alcanzó el $1 billón al año. Actualmente, la Yakuza y los mafiosos americanos manejan conjuntamente casinos en Las Vegas y Atlantic City.
Los vuelos charter coordinados por la Yakuza llenan los establecimientos con jugadores empedernidos. Una vez en el suelo americano, la mafia asume el control de la operación. La mafia le suministra hospedaje de lujo, sexo si se desea, supervisa el juego en las mesas y envía cobradores para que intimiden a los deudores ludópatas. Si un jugador regresa a Japón sin pagar, la Yakuza se encarga de cobrar en nombre de sus socios americanos. La alianza entre la Yakuza y la mafia estadounidense se traduce en el flujo de grandes cantidades de dinero alrededor del mundo. Fondos ocultos que pueden estar financiando la formación de una vasta coalición criminal. Lo que comenzó como un terrorífico complot que surgió en una tranquila isla del Caribe se está consolidando. De la combinación de sus actividades criminales ha resultado un coloso financiero que produce alrededor de $1 trillón al año. Con semejante riqueza, el bajo mundo ha llegado al comercio legítimo y se ha posicionado para dominar el mundo. ¿Qué se puede hacer para detener el crecimiento de esta amenaza global? Desde un tiempo atrás sabemos que los métodos tradicionales están fallando. El juez Falcone capturó a su hombre. Después de 2 años del fallecimiento del abogado, la bestia fue capturada. Tito Riina ahora cumple condena perpetua. Pero en la actualidad la mafia siciliana es más fuerte que nunca. Pocos años después del histórico trato de Aruba, Pablo Escobar, el célebre rey de la cocaína, fue asesinado mientras huía de la policía. Aún hoy el apetito del mundo por la coca está siendo alimentado por la mortal cosecha proveniente de las plantaciones del cártel de Medellín. Johnny Galatolo fue arrestado por tráfico de drogas. El paradero de Waldo Aponte se desconoce. Pero la alianza que ellos pactaron para la mafia siciliana y los cárteles colombianos sigue vigente. Ivankov, el cabecilla de la mafia rusa, cumple una pena de prisión de 10 años. Pero los delincuentes rusos dicen que una condena en una cárcel americana equivale a unas vacaciones si se la compara con los Gulag. De todas formas, el ambicioso jefe ruso dejó huella. Leonid Feinberg suministró nombres y testificó contra la mafia rusa. Tarzán es un hombre fichado y la presencia mortal de la mafia rusa sigue creciendo en América. Obviamente, la solución para evitar que el crimen organizado se convierta en un poder global no radica en los métodos del pasado. Actualmente existen cerca de 200 naciones en el mundo. Cada una tiene sus propios derechos de soberanía, leyes y restricciones policiales. Pero el crimen no conoce fronteras. La mafia constituye la sombra de una nación indivisible. Richard Wars es el director ejecutivo del Colegio de Justicia Criminal de la Universidad Sam Houston, con sede en Huntsville, Texas. Además, es una autoridad en el análisis del crimen organizado transnacional. No hay una corte internacional o una corte criminal mundial. No hay un lugar donde llevar a los criminales. Es necesario establecer las instancias legales internacionales adecuadas. Uno de los problemas reales consiste en las definiciones legales de crimen. Lo que es crimen en un país puede no serlo en otro. No hay una fuerza de la ley de cobertura global. Ahí radica el problema. Por lo tanto, no hay un esfuerzo internacional en el marco legal que sea capaz de controlar el problema. Los Estados Unidos se están preparando para combatir el crimen organizado, pero ellos dependen de la cooperación con las fuerzas de la ley de otras naciones y algunas veces esas agrupaciones criminales están actuando en 7 u 8 países simultáneamente. Si una fuerza policial global o una corte mundial no tiene acogida, escuchen esto. Los materiales radioactivos siguen desapareciendo de los arsenales de forma alarmante. Ninguna otra sustancia tiene tanto valor en el mercado negro. Muchos expertos aseguran que es solo cuestión de tiempo la consolidación de una alianza formada entre el crimen organizado y el terrorismo de Estado. El resultado, una amenaza global que pone en peligro la seguridad de todos. El crimen organizado es una consecuencia de un mundo cuya historia común es de guerras, violencia y derramamiento de sangre. En el siglo XX la ambición ha alcanzado su cenit en las naciones industrializadas. Mientras la sociedad siga buscando más poder, rechazando a los menos favorecidos, y sigan predicando las ventajas del materialismo, el crimen organizado continuará saqueando el mundo. Soy Robert Stack. Gracias por acompañarme.